Exigir que se tomen cuantas medidas sean necesarias para que los 5 procesados inmediatamente sean suspendidos como parlamentarios. Les anuncio que mañana, al minuto siguiente de que se produzca la votación y que se constituya la Cámara y esté escogida la mesa, vamos a presentar un escrito pidiendo a la mesa la suspensión automática de los diputados que han intentado dar un golpe de Estado en Cataluña. Buenas noches. Será la mesa del Congreso que se constituye mañana la que decida sobre la suspensión de los golpistas electos, algo que PP y Ciudadanos, como han escuchado, ya solicitan. Perfectamente cuidados, perfectamente custodiados y perfectamente protegidos, los mismos que han desafiado al Estado de Derecho y desoído más de una y de 2 veces las advertencias judiciales y administrativas, jurarán mañana su cargo después de que esta mañana hayan presentado sus credenciales. Qué complicado lo va a tener ahora el prófugo Puigdemont para seguir con ese relato del separatismo según el cual España es un malvado Estado opresor. Qué difícil mantener esa mentira de la vulneración de los derechos políticos que con tanto ardor cacarean fuera y dentro de España fugados y presos golpistas. La escena de este lunes es la mejor prueba de que los golpistas están siendo tratados con arreglo a la legalidad vigente y con todas las garantías que ofrece el Estado de Derecho. Garantías que, por otra parte, son para muchos excesivas. Los que atentaron contra la unidad de todo un país tendrán ahora un sueldazo de esa misma España que intentan romper, a no ser que la mesa del Congreso lo impida. Algo que parece que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han asegurado de que no ocurra. Más noticias en titulares. La papeleta con el nombre de Ángel Gabilondo sería la favorita este domingo en las urnas. Su partido, el Partido Socialista, es el preferido en base a las encuestas y tras el 26 de mayo podría sumar con Más Madrid para gobernar conjuntamente en la comunidad. Mientras tanto, en Barcelona, Manuel Valls da la espalda al veto de Rivera a los socialistas. Nunca pactaré con la señora Colau o con los separatistas. Yo tengo clarísimo, yo ya lo he dicho, los únicos con quien podría gobernar son los socialistas y el Partido Popular. Seguimos en Diario de Campaña y lo hacemos hablando de la violencia. Y es que esta mañana Santiago Abascal era víctima de un scratch en Ceuta y ya por la tarde Cayetana Álvarez de Toledo en Navarra. En un acto de campaña electoral, 20 encapuchados han recibido a varios dirigentes del PP con insultos, gritos y con estiércol. Y estos que gritan aquí, reaccionarios, xenófobos, tribalistas, antidemócratas. La palabra es de todos y la plaza pública es de todos. 310 millones de euros es la cuantía económica que Amancio Ortega ha decidido donar a la sanidad pública. Cantidad que se destinaría para dotar de nuevos equipos a los servicios públicos para la lucha contra el cáncer. Pero atención, porque Podemos ha pedido a la sanidad que no lo acepte. La financiación de la sanidad pública no puede depender de la caridad o del humor con el que se levanten los millonarios. Si necesitamos más presupuesto para la sanidad pública, que desde luego que lo que necesitamos es que personas como Amancio Ortega paguen impuestos. Google rompe con Huawei. Los que tengan ya un móvil Huawei podrán seguir usando y accediendo a las aplicaciones de Google, pero siempre y cuando no se actualice el sistema operativo. Si se actualiza o adquieren un terminal nuevo, no podrán usar aplicaciones como, por ejemplo, Gmail. Las propiedades del que fuera embajador socialista en Venezuela, de Raúl Morodo, han sido registradas por la Policía Nacional y han terminado con hasta 4 detenciones. Los agentes les acusan de un posible delito de blanqueo de fondos que se pasaron como facturas de servicios de asesoría. Todo un país pendiente de Vicent Lambert. Los médicos franceses han desconectado este mediodía a este hombre que llevaba en estado vegetativo desde el año 2008, momento en el que sufrió un accidente de tráfico que le provocó una discapacidad grave. Lo han hecho a pesar de la negativa de sus padres.
Último día de encuestas y el Partido Socialista es el gran favorito. El País aventura un posible gobierno de izquierdas entre Más Madrid con 25 o 26 escaños y Partido Socialista con 33. En segunda posición estaría el Partido Popular, que cae en picado con respecto a las anteriores elecciones, sentándose con 27 escaños en la comunidad. Ciudadanos estaría tan solo 2 de los populares y Vox superaría a Podemos. Monasterio ganaría terreno a Íñigo Errejón, irrumpiendo en la Asamblea con 11 o 12 diputados. Veamos otro de los sondeos que hemos conocido hoy. En la Comunidad de Madrid, baile de 2 escaños decisivos que se plasman en el diario El Español, que otorgan entre 65 y 68 escaños a una eventual coalición de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, y entre 64 y 67 escaños a la unión de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. El socialista Gabilondo ganaría las elecciones, aunque con un escaño menos, con 35-36. El PP en segundo lugar con 6 menos, entre 29 y 30. Aguado subiría con respecto a 2015, Más Madrid superaría a Unidas Podemos, que se quedaría con 16-17, y Rocío Monasterio de Vox entraría en la Asamblea con 11 asientos. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes en Santander no dejar a medias la faena el 26 de mayo. De esta forma solicita la papeleta para su formación y así tener ayuntamientos, gobiernos autonómicos e instituciones europeas sin PP, Ciudadanos y Vox. La amenaza de que las tres derechas sumen es mucho más cierta y es mucho más real en los sistemas electorales autonómicos y municipales, porque es mucho más proporcional el sistema. Por tanto, lo que os digo es lo siguiente: hoy por hoy las urnas del 26 de mayo están vacías, vacías. Por tanto, lo único que os pido es que nos movilicemos como lo hicimos el pasado 28 de abril, que votemos con ilusión como lo hicimos el pasado 28 de abril y que votemos futuro avance votando al Partido Socialista el próximo 26 de mayo. Albert Rivera replica hoy a Mariano Rajoy. El expresidente del Gobierno, que está teniendo más presencia en esta campaña electoral, ha alertado este domingo en León de los partidos bisagristas nacidos hace un cuarto de hora. Una clara referencia a Ciudadanos, que hoy ha tenido su reprimenda. El señor Rajoy parece que se ha quedado, como siempre, en el pasado. ¿No ha visto el resultado electoral de las últimas elecciones? Porque si superar al Partido Popular es bisagra, ¿el Partido Popular qué es? ¿Una tuerca? No, yo respeto mucho a los votantes que le quedan al Partido Popular y a todos los que se quieren venir a Ciudadanos, que son cada vez más. Pero el señor Rajoy debería pensar primero, el señor M. Rajoy, debería pensar primero porque su partido tenía 186 escaños y tiene 66. Para el 28 de abril, Ciudadanos prometió no pactar con el Partido Socialista, pero el escenario ha cambiado y ese veto parece inexistente de cara a las municipales y autonómicas. Los vaticinios en Barcelona apuntan a un empate entre Ernest Maragall y Ada Colau o una victoria del primero por muy poco. Es por ello que Manuel Valls ya abre la puerta a los socialistas. Nunca pactaré con la señora Colau o con los separatistas. Yo tengo clarísimo, yo ya lo he dicho, los únicos con quien podría gobernar son los socialistas y el Partido Popular. Unos 20 encapuchados reciben con insultos y estiércol a Álvaro de Toledo y dirigentes del Partido Popular en Navarra. Los diferentes dirigentes populares han protagonizado un acto electoral en medio de la tensión, los insultos y los gritos que han recibido de un grupo de radicales. Los miembros del PP han encontrado la plaza en la que iban a desarrollar ese acto con estiércol esparcido, lo que les ha obligado a que el evento se produjese con un fuerte despliegue de la Guardia Civil. Álvaro de Toledo ha señalado que esa situación demuestra la infinita superioridad de la España constitucional. Y estos que gritan aquí, reaccionarios, xenófobos, tribalistas, antidemócratas, la palabra es de todos y la plaza pública es de todos. La democracia es hablar y debatir y dialogar. La democracia no es gritar mientras otros hablamos y debatimos. Hacéroslo mirar. Reflexionad profundamente sobre lo que sois y lo que defendéis para vuestro pueblo. Totalitarismo, eso es lo que defendéis. Y ruptura, y decadencia, y división. Pero no ha sido la única al grito de fuera fascistas. El número 2 suyo lo ha dicho. ¡Queremos fascista! ¡Afuera fascista! ¡Vamos a
esta forma ha sido recibido Santiago Abascal en Ceuta a la entrada del establecimiento en el que iba a ofrecer su mitin desde las 12 de este mediodía. El dirigente de Vox ha querido responder a todos aquellos que tildan a la formación de extrema derecha o de racista, asegurando que defienden un mensaje claro fruto del sentido común. Abascal también ha pedido a los presentes que no se dejen contagiar por la desilusión que impregnan partidos políticos y medios de comunicación que distorsionan su triunfo. Y un activista irrumpe en un debate sobre vivienda en el que participaba Ada Colau. Lo ha hecho pidiendo a la alcaldesa de Barcelona que deje de mentir y diga cuánta gente ha muerto en la calle en estos últimos 4 años. Un debate sobre vivienda y modelo de ciudad organizado por la plataforma de afectados por la hipoteca y otras entidades. También participaban otros políticos como el candidato de Esquerra, Ernest Maragall, o el candidato del PSC. Lagarder Danciu, así se llama este activista. Antes de ser expulsado por la fuerza de este recinto, les ha acusado de vividores de lo público y de traidores. Por la Colau. Eso es izquierda nada. Ada Colau. Madrid, Barcelona o Zaragoza son solo algunos de los ayuntamientos que han vivido estos últimos 4 años con Podemos al frente. Y lo que hemos visto en esta campaña son muchas promesas sobre temas sociales. Ha sido su materia favorita, aunque parece que solo en los actos electorales. Los números hablan por sí solos. Los ayuntamientos llamados del cambio no están entre los mejores consistorios de nuestro país. Sus alcaldes hace 4 años estaban haciendo campaña por realizar un cambio político, un cambio de rumbo en nuestras ciudades, pero ¿lo han conseguido? ¿Han cumplido sus promesas? En una recopilación de datos llevada a cabo por el diario El Mundo se habla de las políticas sociales como el objetivo común de estos ayuntamientos. Sin embargo, solo 3 aprueban su inversión en servicios sociales. Cádiz destina el 12,3% del total de su presupuesto, Zaragoza un 11,6% y Barcelona el 12%. Madrid suspendería en esta asignatura, pues aunque destina 116 euros por habitante, solo supone el 8,9% de su presupuesto total. La vivienda pública, esa gran promesa que no se ha cumplido del todo, pues hemos visto cómo se disparaban el precio de los alquileres. En Madrid, Manuela Carmena ha puesto en funcionamiento la iniciativa de Alquila Madrid, pero se le ha olvidado limitar el precio de aquellos rehabilitados o construidos con dinero público. No ha cumplido su promesa de favorecer el alquiler social con bonificaciones y además de que prometía también vivienda pública. Solo ha terminado 64 viviendas de las 4.000 que prometió levantar. Ada Colau, sin embargo, sí ha incrementado sus ayudas al alquiler, ha conseguido superar un 149% desde hace 4 años. Ha reservado el 30% de la vivienda de protección oficial, pero prometió 4.000 viviendas de alquiler asequible y solo ha creado 1.000. Y siguiendo la línea de la vivienda, los desahucios es otro de los puntos claves de sus programas. Pues veamos, con José María González Kichi los desalojos en Cádiz han crecido, como ven, también lo han hecho en Zaragoza y Coruña. Sin embargo, Carmena Colau y Joan Ribó sí han conseguido reducir el número de desahucios en sus ciudades. Y la inseguridad, la delincuencia en sus calles. Cádiz ha sido el único capaz de reducir su índice de altercados y peleas. Barcelona, sin embargo, se corona como la ciudad más insegura de nuestro país, según datos del Ministerio del Interior. La limpieza, ese gran enemigo de Manuela Carmena. Madrid se sube al podium de las ciudades más sucias, con 39 sobre 100 puntos. Pero ojo, que ha hecho que la ciudad mejore su puesto desde que es alcaldesa. Un suspenso más llamativo, el de Coruña, que pierde 17 puntos en tan solo 4 años y Barcelona 8 menos. Pero si hay algo de lo que puede alardear un alcalde o alcaldesa de su legislatura es de haber reducido o no su deuda. ¿Lo habrán conseguido? Según el Banco de España, Madrid redujo su deuda en 2.000 millones, dejándola en 2.762 millones. Valencia pasó de una deuda de 711 a 439 millones, mientras que Zaragoza dejó el listón en 850 millones frente a los 1.069 de 2015. Pero Barcelona se lleva la palma. De 836 millones en 2015 pasa a los 837 al cierre de 2018. Ya han visto, los denominados por ellos como ayuntamientos del cambio no lo han sido tanto, o sí, pero lo que está claro es que no son ni los más limpios, ni los más ricos, ni los que más cuidan de sus gentes.
Populismo de Podemos atacando la generosidad de Amancio Ortega. El empresario del gigante de Inditex ha realizado una donación millonaria para dotar de nuevos equipos a los servicios públicos. Y las filas moradas han llamado que Sanidad no acepte esos recursos contra el cáncer. Podemos vuelve a reabrir la batalla de una de sus viejas obsesiones. El dueño de Inditex, Amancio Ortega. Que se entere el señor Amancio Ortega. Una democracia digna no acepta limosnas de millonarios. Una democracia digna hace que los millonarios paguen impuestos y traten con dignidad a sus trabajadores. Pablo Iglesias se refiere a limosnas a los 310 millones de euros que donó Amancio Ortega a la sanidad pública. Con ese dinero se han comprado algunos de los equipos más punteros en la lucha contra el cáncer. Sin embargo, parece que desde Podemos no quieren verlo así. Isabel Serra asegura que la sanidad pública no puede aceptar donaciones de millonarios. La sanidad pública, la financiación de la sanidad pública no puede depender de la caridad o del humor con el que se levanten los millonarios. Unas palabras que también defendía Pablo Echenique. Amancio Ortega es trending topic porque Isa Serras ha explicado que la sanidad pública no debe sostenerse mediante la caridad voluntaria que blanquea ciertas prácticas empresariales y lava su imagen, sino mediante la eliminación obligatoria de privilegios fiscales a los multimillonarios. También Irene Montero lanzaba una pregunta en Twitter. ¿Nunca te has preguntado de dónde sale el dinero que dona Amancio Ortega? Cualquiera podría pensar que sale del que gana evitando el pago de impuestos. Y las reacciones no se han hecho esperar. El líder de la formación naranja asegura que el sectarismo ideológico de Podemos les impide aceptar este gesto de solidaridad. ¿Quién se ha creído Podemos que es para renunciar a máquinas que le salvan la vida a miles y miles de personas? ¿Le van a mirar a los ojos a los enfermos de cáncer para decir que su sectarismo ideológico no les permite aceptar donaciones o ayudas contra el cáncer? Mientras, Guillermo Fernández Vara asegura que no es su modelo que la tecnología sanitaria la compren las empresas. Que tengamos tecnología en función de la cuenta de resultados de la venta de ropa no es mi modelo, lo dije ya en su día y lo repetiré hasta la saciedad, ¿no? Pero, ¿por qué Podemos va siempre contra los triunfadores? Tal vez sea esta su estrategia para conseguir votos. ¿No creen? Una donación que ha levantado los ánimos en la formación presidida por Pablo Iglesias. La misma formación, por cierto, que decide donar parte de su sueldo, o ese dice, cada mes. Editorial con Rafa Núñez Huesca. Circula por los mentideros políticos estos días el currículum de la candidata podemita Isabel Serra. 0 trabajos remunerados, 0 responsabilidades de las de verdad, no de las que agrupan a un activismo social, 0, en fin, en autoridad moral para mirar a la cara a Amancio Ortega, creador, por cierto, de cientos de miles de empleos, sustento indirecto de miles de familias, contribuyente fiscal, en fin. Decirle que esta mujer le diga a Amancio Ortega que sus más de 300 millones de euros para la lucha contra el cáncer son indignos, en fin. Que la coherencia de Podemos tiende a 0 es algo sabido, ya lo sabemos casi todos, menos algunos de esos votantes fidelísimos. Pero no por ello sorprende menos la capacidad de esta izquierda radical para retorcer la realidad a su antojo. Y ya lo saben, en las donaciones de Amancio Ortega, indignas, las de Pablo Iglesias a la tuerca, las de Cañamero al Sindicato Andaluz de Trabajadores y las de los líderes podemitas que se enorgullecen de cobrar 3 veces el salario mínimo interprofesional desde sus casoplones en la sierra, esas todas bien. Y así con todo, qué arte en esto de odiar y de engañar. De la cárcel a las Cortes Generales, los golpistas encarcelados dejan sus celdas para realizar los trámites para acreditarse como diputados y senadores. Lo han hecho con un grave desafío al Tribunal Supremo y acompañados de separatistas y de proetarras. Sin esposas, pero custodiados por la policía. Así es como han acudido esta mañana los 5 presos golpistas a recoger sus actas de diputados y de senador. Los independentistas han abandonado momentáneamente la cárcel de Soto del Real para acudir tanto al Congreso como al Senado y poder recoger sus credenciales que obtuvieron en las últimas elecciones generales. Pasadas las 10 de la mañana, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull salían del furgón policial custodiados por la policía y entraban en el Congreso. Raúl Romeva hacía lo propio en el Senado. Una vez allí han sido recibidos como auténticos héroes entre aplausos por compañeros suyos y también por los nacionalistas vascos. Una vez
vez más, los golpistas han hecho oídos sordos a las prohibiciones del Tribunal Supremo, que no les permitía reunirse con ningún grupo político, hablar con sus compañeros de partido o dar ruedas de prensa. Han aprovechado su momento de libertad para mandar mensajes políticos y pedir el voto a través de sus redes sociales, pese a que no pueden portar el teléfono móvil. Han pedido el voto para, en palabras de ellos, devolver la libertad a Catalunya. I esperem que els representants del Congrés dels Diputats que ho són gràcies a les urnes no impedeixin que puguem fer de diputats aquells que ens han posat a la presó per posar urna. Estem al Congreso, estem bé perquè estem envoltats d'amics, de companys i és un privilegi extraordinari. Doncs som aquí representant el poble de Catalunya, representant la nostra nació aquí en el Congrés dels Diputats en una situació absolutament irreal, surrealista. Per tant, el que cal és guanyar diumenge i portar el país doncs, a la llibertat. La nostra no és només la causa de Catalunya, és la causa de la llibertat. Después de recoger sus actas, han vuelto a la cárcel de Soto del Real. Mañana les volveremos a ver en la Constitución de las Cortes, sentados en el Congreso ocupando su asiento. ¿Jurarán o prometerán la Constitución para adquirir la condición plena de diputados? La mesa del Congreso tendrá que decidir sobre el futuro de los golpistas como parlamentarios. Como decimos, será esa mesa del Congreso que presidirá Meritxell Batet la que decida si mantiene la suspensión de esos 4 diputados separatistas electos. El Supremo deja en manos de las Cortes esa medida que ya piden desde el Partido Popular y desde Ciudadanos. Un espectáculo de provocación, como ha sido hoy la acreditación de 5 parlamentarios que están procesados por el Tribunal Supremo por haber dado un golpe a la legalidad. O, por ejemplo, en la participación que van a tener mañana en la sesión constitutiva de las Cortes. Bueno, pues sinceramente creo que es un escarnio del que nosotros tenemos que reponernos muy rápidamente. Exigir que se tomen cuantas medidas sean necesarias para que los 5 procesados inmediatamente sean suspendidos como parlamentarios en aplicación del artículo 21 del reglamento y del 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Les anuncio que mañana, al minuto siguiente de que se produzca la votación y que se constituya la Cámara y esté escogida la mesa, vamos a presentar un escrito pidiendo a la mesa la suspensión automática de los diputados que han intentado dar un golpe de Estado en Cataluña. No tiene ningún sentido y ningún español entendería que con lo que dice la sentencia, los autos del Tribunal Supremo, con lo que dice la ley, personas que están procesadas, en este caso por delitos de rebelión, puedan ocupar un escaño frente, en este caso, o en la Cámara, que representa la soberanía nacional. No han sido Pablo Casado y Albert Rivera los únicos que se han revuelto contra la presencia de esos separatistas en las cámaras. También en Vox han criticado esta visita. La diputada electa Macarena Olona niega que sean políticos al calificarles de criminales. Hoy evidenciamos un fracaso de nuestro Estado de Derecho. Estamos aquí, Vox está aquí presente para denunciarlo y para dar la voz a todos aquellos ciudadanos, como decimos, que con independencia del sentido del voto que han proclamado en las elecciones generales, quieren que se traiga sentido común a las instituciones públicas y que se dignifique el cargo de político. Eso es lo que pretendemos hacer, denunciando hoy, estando aquí presentes, que no tenemos a 5 políticos, que tenemos a 5 criminales que han tenido la posibilidad de entrar dentro de las instituciones públicas españolas para reventar nuestra democracia desde dentro. A las puertas del Congreso, el republicano Gabriel Rufián ha marcado dentro de la normalidad lo que ha sucedido hoy. Ha lanzado también la exigencia de que se respeten los derechos políticos de los 6 golpistas. Queremos aportar cierta normalidad. Me parece que es normal que una persona que representa tantas cosas de tanta gente como Oriol Junqueras pues pueda saludar, pueda hablar a otros representantes políticos que representan otras opciones políticas. Eso no debería ser noticia. En cambio, lo es. Así que mañana nosotros no seremos quien aporte la normalidad, sino normalidad. Que sean demócratas, que lo sean y que dejen ejercer sus derechos políticos a nuestros compañeros. Es una terrible anomalía, vuelvo a repetir, que por ejemplo hoy aquí no esté Oriol Junqueras. En Junts per Cat confían en que la nueva mesa les permita poder realizar sus tareas como diputados. Al término de la acreditación de los presos preventivos, la futura portavoz de la formación, Laura Borràs, ha insistido en su petición para que no le suspendan. Una vez cumplimentados los trámites, lo que es una vergüenza es que diputados que tienen sus derechos políticos o deberían de tener sus derechos políticos intactos, con un acta de diputados,
que les garantizaría la inmunidad y la inviolabilidad, hayan tenido que regresar a la prisión de Soto del Real hasta mañana por la mañana, que vengan al hemiciclo para hacer uso de su condición de diputados. Hablamos de todo ello en nuestra sección de tribunales con José Carlos Velasco, de Fuster Fabra Abogados. Muy buenas noches, señor Velasco. Buenas noches. Bueno, mañana comienza la legislatura y la primera decisión que va a tener que tomar la mesa es si suspende o no a esos diputados encarcelados que han sido electos. ¿Es habitual que el Supremo deniegue esa decisión en la mesa del Congreso? Bueno, no es habitual tanto en cuanto que haya un procesado que sea diputado. La realidad es que el Tribunal Supremo tiene potestad para suspenderlos, pero digamos deja esa facultad a la mesa del Congreso para no suspender el juicio. Si son suspendidos en función del informe jurídico de la Cámara y también de la decisión de la mesa, ¿qué sucedería en ese momento con sus escaños? Bueno, sus escaños quedarían vacíos, no tendrían ni derecho de voto y, por tanto, lo normal sería que renunciasen para que otros compañeros de su mismo partido les sustituyesen y pudiesen votar en las votaciones que fuesen preceptivas. Se les había prohibido dar ruedas de prensa, pero hoy lo hemos visto en la Cámara Baja. Se han hecho fotos, han difundido vídeos haciendo declaraciones. ¿Cómo esto les sería sancionado? ¿Podría ser motivo para una multa? Cabe la posibilidad, si existe una resolución judicial que señala una prohibición de hacer y estos señores la han vulnerado, cabría la posibilidad de que se expedientase o se abriese un procedimiento incluso penal por desobediencia. Mañana deberán jurar su cargo como diputados, pero no nos extrañaría que introdujesen alguna fórmula porque deberían acatar la Constitución. Si introducen, si modifican la fórmula tradicional, ¿les podría ocasionar problemas de cara al juicio? Bueno, de cara al juicio en principio no, ya que esto es un tema, digamos, exclusivamente del Congreso de los Diputados, salvo que hagan alguna afirmación que fuese ofensiva o que fuese constitutiva de delito. La realidad es que tienen que prometer o jurar la Constitución. El año pasado tuvimos un ejemplo en el Senado con Pío García Escudero y una senadora de Esquerra Republicana, y lo cierto es que al final tuvo que acatar la Constitución en castellano, sin perjuicio de que luego realizase los manifiestos, que aunque están fuera de lugar, creyese oportunos. ¿Cree que los partidos separatistas Esquerra y Junts per Cat en este caso han incurrido en algún motivo de ilegalización con la ley de partidos en la mano y a la vista de lo ocurrido en Cataluña? Bueno, analizando los hechos o los acontecimientos y esperando la sentencia del Tribunal Supremo, habrá que valorar cuál ha sido el apoyo que han realizado estos partidos políticos a la violencia, porque hay que tener en cuenta que la ley de partidos efectivamente entiende que se deben de inhabilitar esos partidos que promueven la violencia y el terrorismo. En virtud de eso, después de la sentencia del Tribunal Supremo, se deberá valorar el papel de estos partidos en estos actos. José Carlos Velasco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Suspendido hasta dentro de un año el juicio que se tenía previsto celebrar contra el pequeño Nicolás. La Audiencia Provincial de Madrid deja como mínimo hasta marzo de 2020 el proceso contra Francisco Nicolás por hacerse pasar por un enlace del rey en un viaje a Ribadeo, en Lugo. Esta decisión se produce después de que su abogada haya renunciado a la defensa y haya expuesto ante la sala las presiones y coacciones recibidas hacia ella y hacia su familia. A su llegada hasta sede judicial, el pequeño Nicolás ha defendido su inocencia y ha recalcado que cree que los hechos no son constitutivos de delito, pero no ha podido ofrecer su versión ante la sala. Por blanqueo de capitales en oficinas y casas vinculadas al expolítico socialista Raúl Morodo, se han llevado a cabo varios registros en Venezuela que se han saldado con 4 detenciones. Venezuela vuelve a ser noticia, pero esta vez no tiene que ver con la situación política del país. Las propiedades del ex embajador socialista en Venezuela entre los años 2004 y 2008, Raúl Morodo, han sido registradas por la Policía Nacional. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sospechan que se produjo un blanqueamiento de fondos venezolanos que fueron facturados como servicios de asesoría legal. Anticorrupción no solo está detrás de Morodo, también de su hijo Alejo, por esos presuntos delitos. El hijo del diplomático cobró 3,8 millones de euros de Petróleos de Venezuela en concepto de asesoría jurídica. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional no solo ha llevado a cabo los registros, sino que también se plantea realizar detenciones.
En paralelo, Estados Unidos acusa del transporte de unas 5,5 toneladas de cocaína al ex jefe de inteligencia de Venezuela, Hugo Armando Carvajal, según publica el diario El Mundo. La droga era propiedad del grupo terrorista colombiano Las FARC y fue trasladada de Venezuela a México en 2006. El destino final de la cocaína era Estados Unidos. El general venezolano se encuentra en la cárcel de Extremera tras la emisión de una orden de extradición por parte del gobierno estadounidense que desea juzgarle por narcotráfico. Exclusiva del diario El Mundo sobre la que escribe hoy el periodista Esteban Urreizeta. Tenemos conexión en directo con él. Esteban, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo era el sistema que había ideado el Pollo para introducir esa droga en Estados Unidos? Bueno, pues lo que describen las autoridades americanas en la orden de detención internacional que ha llevado al arresto del jefe de la inteligencia militar de Venezuela durante los gobiernos de Chávez y Maduro, es que en abril de 2006 se fletó un avión desde Venezuela en dirección a Estados Unidos, que tuvo que aterrizar por problemas técnicos en Campeche, en México, y ese avión portaba nada menos que 5,6 toneladas de cocaína que iban a ser introducidas en el mercado americano y que era una droga que procedía de las plantaciones gestionadas por las FARC, por la guerrilla colombiana. Por lo tanto, lo que se plantea es que el Pollo, Hugo Carvajal, el ex responsable, como digo, de inteligencia militar en Venezuela, era el responsable de todo este operativo en el que no solo Estados Unidos le sitúa como el jefe y gran narcotraficante conjuntamente con las FARC, sino que sostiene que proveía al operativo de armas para garantizar la seguridad de un envío que finalmente pues fue frustrado, porque los problemas técnicos llevaron al avión a aterrizar en México, se detuvo al piloto, el copiloto huyó y las autoridades mexicanas incautaron la droga. ¿Cuál era la relación que tenía Carvajal con las FARC? Bueno, lo que sostiene Estados Unidos es que eran socios, es decir, Hugo Carvajal, que en estos momentos está encarcelado en España, en la prisión de Extremera, con motivo de esa orden internacional de arresto cursada por Estados Unidos y que ha sido materializada hace unas semanas por la Audiencia Nacional, pues lo que sostiene, como digo, las autoridades americanas es que eran socios la guerrilla colombiana con la que ha sido durante muchísimos años la máxima autoridad de la contrainteligencia militar venezolana, es decir, que iban, como se dice popularmente, a pachas en el negocio. Hugo Carvajal se encargaba de toda la logística en Venezuela para introducir la droga en Estados Unidos, como digo, proveía de armas a los dispositivos y por lo tanto se repartían su parte proporcional en los beneficios, es decir, sitúa a un altísimo mando y hombre de máxima confianza, primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, como uno de los mayores jefes del narcotráfico en Venezuela en coordinación con la guerrilla colombiana. ¿Se sabe algo de la vida que llevaba antes aquí en Madrid, antes de su detención? ¿Estaba en algún negocio turbio? Bueno, él viajaba con frecuencia a Madrid, tiene aquí a algunos de sus familiares. Él consideraba que España era un destino seguro y eso le llevó hace unas semanas a desplazarse a Madrid, donde residía en las afueras de la capital y donde fue arrestado por orden de la Audiencia Nacional e inmediatamente encarcelado. Hugo Carvajal se ha negado a declarar, ha coincidido además que ha cambiado su defensa, ha cambiado de letrado, pero ha anunciado que está dispuesto a colaborar con las autoridades españolas, no ya en el asunto del narcotráfico, que lo niega tajantemente, sino en facilitar datos e información sensible de lo que él considera que ha sido la estructura criminal de gobierno urdida por Nicolás Maduro, porque si bien Hugo Carvajal fue una persona de la máxima confianza de Hugo Chávez, posteriormente de Maduro, rompió con el mandatario venezolano el pasado mes de febrero, se posicionó a favor de Juan Guaidó y llegó incluso a hacer un llamamiento público al ejército para que se levantara contra Maduro y consumara un golpe de Estado que finalmente no se llevó a cabo. Por lo tanto, consideraba a España un país amigo y finalmente pues no ha sido tal. Habéis accedido a esa orden de extradición contra el Pollo. ¿Qué les atribuyen las autoridades americanas?
Bueno, le acusan literalmente de conspirar con las FARC para introducir droga en Estados Unidos, utilizando a Venezuela como plataforma, utilizando habitualmente el transporte aéreo para colar la droga y la mercancía en territorio americano, y de ser uno de los máximos responsables del tráfico de drogas en Venezuela, y por lo tanto considera culpable a Hugo Carvajal de un delito de narcotráfico y pide que sea juzgado por un tribunal de distrito de Nueva York, que es el tribunal que le correspondería en este caso a Carvajal cuando fuera extraditado. El antiguo alto mando militar venezolano va a defender su inocencia, pero insisto, se ha mostrado y se ha comprometido además en un comunicado público a colaborar con la justicia española, aportando datos que él considera, bueno, pues absolutamente reveladores de actuaciones criminales y delictivas del gobierno de Maduro, bajo la convicción de que eso le va a permitir disfrutar de un trato favorable por parte de las autoridades españolas. No es la primera vez que Hugo Carvajal es detenido con motivo de una orden de arresto internacional impulsada por Estados Unidos. Ya lo fue en el año 2014 en la isla de Aruba, dependiente de los Países Bajos, y finalmente Holanda lo dejó en libertad, y por lo tanto él tiene la esperanza, el anhelo de que en este episodio en España le ocurra 3/4 de lo mismo. Lo que ocurre que en esta situación va a ser mucho más difícil, porque la Audiencia Nacional considera fundamentada esa orden cursada por Estados Unidos, y por lo tanto lo más probable es que se extradite a este ex alto mando militar venezolano y tenga que rendir cuentas ante la justicia americana. Carvajal ya fue objeto de un intento de extradición por parte de Estados Unidos en el año 2014. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, aquello fue una historia rocambolesca, es decir, fue arrestado, como he mencionado antes, en el año 2014 en la isla de Aruba, donde estaba de cónsul de Venezuela. Bueno, y él litigó con las autoridades de los Países Bajos y finalmente consiguió quedar en libertad, lo cual provocó un enfado mayúsculo por parte del gobierno estadounidense, que poco menos que le juró venganza eterna a Hugo Carvajal, y era una de sus asignaturas pendientes. Por lo tanto, el arresto de Carvajal en España constituye para Estados Unidos un gran éxito, y tiene desde luego la absoluta esperanza de juzgarlo en territorio americano y de condenarlo nada menos que por ser uno de los grandes narcotraficantes de América Latina, en connivencia, en coordinación, como dice la orden de detención, conspirando directamente con las FARC. Esteban Urreizieta, gracias y muy buenas noches. Gracias, un fuerte abrazo. Revolución en el mundo empresarial de la tecnología por la decisión de Google al romper con Huawei. El gigante estadounidense suspende aquellos negocios que requieran la transferencia de productos de software. Es decir, pierde el acceso a las actualizaciones del sistema operativo Android. Las próximas versiones de sus teléfonos inteligentes fuera de China también perderán el acceso a diversas aplicaciones y servicios de Google muy populares, como por ejemplo Gmail. Los que ya tengan un móvil Huawei podrán seguir usando y accediendo a esas aplicaciones, pero siempre y cuando no se actualice el sistema operativo. La decisión es consecuencia de la inclusión de la empresa china en la lista negra de empresas que suponen una amenaza para la seguridad nacional. Hablamos de todo ello con el periodista y director de Pulso Económico, Xavier Orcajo. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, ¿qué es lo que pasa con Huawei? Bueno, esta compañía tiene muy mala fama internacionalmente hablando, no solo en Estados Unidos. Y esa fama pues siempre acaba en lo mismo, en espionaje, en aplicar cosas que otros dicen que son suyas, en cuestionar de quién es qué cosa. Una vida un poco dudosa, aunque es un relámpago del mundo empresarial. Ha crecido hasta situarse en España como la segunda vendedora de móviles, con casi un 25% del mercado de móviles en España, con lo cual hay mucha gente que se va a ver perjudicada con ese bloqueo que le ha hecho, ese veto que le hace Google, que no solo se lo hace Google, se lo hace Intel, se lo hace Qualcomm, se lo hacen varias empresas norteamericanas que han dicho basta. Mira, desde 2015 desde 2015 al 2016 se producen más de un centenar de lo que muchas empresas dicen que son robos
de espionaje industrial en el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo de las tecnologías que el consumo hace que sean necesarias. Algunas de ellas tendrán que ver con China, otras no. Pero es que, vamos a ver, esta compañía Huawei, que es una compañía privada que diseñó un ingeniero informático chino que había sido militar antes que miembro del mundo del Gotha de los negocios en China, pues su éxito ha sido rutilante, pero es que en el 2003 se querella contra ella Cisco en California porque dice que le ha hurtado un conocimiento de unos programas de carácter clave para producir móviles. En el 2016 se querella contra ellos la coreana Samsung por lo mismo. Dice que se han apropiado del tema de cómo hacer fotografías nocturnas, que esto lo tenía como muy avanzado Samsung y se lo birló Huawei, o así parece. Luego llegaron a un acuerdo, se pagaron unas compensaciones y eso se solucionó. En el 2018 el FBI y el Departamento de Estado acusan directamente a Huawei de birlar tecnología clave de empresas norteamericanas. Ese asunto sigue en los juzgados, todavía no se ha resuelto. En 2018 Canadá detiene a la hija del magnate chino de Huawei y la acusa de desviar tecnología que no puede llegar a Irán porque lo prohíbe Estados Unidos, tecnología americana, la lleva Huawei a Teherán. Con lo cual la detienen en Vancouver y se arma un lío impresionante. En el 2019, Polonia detiene al gran jefe de Huawei en Polonia por actividades de espionaje industrial. Y en el camino, esta empresa que ahora es una potencia en la tecnología de móviles 5G, resulta que Japón dice que no quiere saber nada con ellos y la aísla, la deja fuera del negocio de 5G. Veremos qué hace el Reino Unido, porque Canadá y Australia ya la han aislado también. No quieren saber nada con los chinos porque al parecer detrás de la apariencia de empresa comercial, competitiva y con buenos productos, hay mucho del espionaje chino. El espionaje chino ha dado unas páginas brutales de dudas y de resquemores a las empresas del mundo tecnológico en el que nos encontramos hoy. Y eso deriva de 130.000 hackers y ingenieros informáticos y no sé qué más que trabajan en el Ejército Popular de Liberación chino, espiando otros países y otras tecnologías, sea en Israel, sea en Rusia, sea en Estados Unidos o sea en Europa. Y esas unidades enormes a veces se caracterizan por introducir virus y destruir material sensible de determinados países, a veces se caracterizan por espionaje puro y duro de robar secretos industriales. Y la última, déjame contar la última. Como los chinos producen el 90% de los ordenadores, lo cuenta Bloomberg hace unos días, resulta que han descubierto que en el montaje, en el ensamblamiento de un ordenador, que a lo mejor tú crees que no es chino y resulta que ha sido ensamblado en China, han introducido un microchip que cuando ellos quieren, desde donde ellos quieren, actúa como espía. ¿Y qué pasa cuando ese ordenador lo compra, por ejemplo, la CIA? ¿O qué pasa cuando lo compra Amazon o Apple o Cisco o Costco? Pues que entonces resulta que el ordenador actúa siguiendo los criterios no de la compañía, sino de algún rival o quien demonios quiera que se encuentre en China. Y esa es la última de las grandes investigaciones que están llevando a cabo en Estados Unidos. Los microchips implantados sin saberlo en móviles y en ordenadores. Bueno, la lista de polémicas no es precisamente corta. Xavier, gracias y muy buenas noches. Cae el precio de la bombona de butano. A partir de mañana será hasta un 5% más barata, situándose de esta forma en los 13,17 euros. Es decir, en los próximos meses costará hasta 69 céntimos menos, hasta el tercer martes de julio. Será en ese momento cuando se revisará de nuevo según las cotizaciones internacionales. Esa bajada se debe al superávit pendiente de aplicar generado el bimestre anterior, que compensa la subida experimentada en el coste de la materia prima.
Las ventas de aplicaciones para controlar los horarios laborales se disparan. Una semana después de que esta medida del registro laboral haya entrado en vigor, estas aplicaciones viven ahora su mejor momento. Los autónomos y directivos están exentos de fichar en el trabajo, pero todos los demás deben hacerlo. Los sistemas deben pactarlos las empresas con los trabajadores y van, como saben, desde los más actuales, como el registro de la huella, hasta los de toda la vida, como papel y bolígrafo. Pero son muchos los que han decidido usar los recursos que ofrece la tecnología y hacer el registro laboral a través de aplicaciones para el móvil. España a la cola en cuidados paliativos. En 6 años nuestro país ha retrocedido en 20 posiciones, situándose en el puesto 31 de los 51 países europeos analizados. Así se recoge en el Atlas de Cuidados Paliativos de Europa 2019, coordinado por la Universidad de Navarra y presentado este mismo lunes. España está al mismo nivel que Georgia o que Moldavia y en 7º lugar en número de servicios especializados. El principal problema es que España no ha puesto en marcha nuevos equipos en estos últimos años en esas unidades especializadas en minimizar el dolor físico y el sufrimiento emocional de los enfermos y de sus familias en la última etapa de la vida. No se habla de otro asunto en nuestro país vecino. Los médicos franceses desconectan a Vincent Lambert a pesar de la negativa de sus padres. Este hombre llevaba en estado vegetativo desde que sufrió un accidente de coche en el año 2008. Padece una discapacidad grave unida a un estado mínimo de conciencia a consecuencia de estos hechos. Mientras los padres y 2 de los hermanos se negaban a la interrupción de los cuidados que lo mantenían en vida, su esposa se ha movilizado para que los médicos pongan fin a los tratamientos. Eutanasia encubierta, como aseguran los padres del señor Lambert, o el final natural de una enfermedad irreversible. Lo analizamos con el jurista y experto en bioética, José Miguel Serrano. Señor Serrano, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué puede, como en este caso, ordenar la justicia la retirada del soporte vital? Porque el paciente no dejó en ningún momento un testamento. Pues porque se ha sustituido la voluntad del paciente por una especie de indicación médica en la cual se considera que su vida no merece la pena vivirse, que es el efecto normal de la mentalidad eutanásica. Entonces probablemente, lo que van a hacer es deshidratarlo y retirarle la alimentación, que si no se le retirara seguiría viviendo, y probablemente dice que van a hacer una sedación profunda. Es posible que, como en el caso de Luana, por ejemplo, en Glaro, pues lo que hagan sea provocar la muerte mediante ese procedimiento. Este caso es, a su juicio, una eutanasia encubierta, tal y como denuncia la familia del afectado. Pues si bien yo estoy de acuerdo en que no toda retirada de hidratación o alimentación es eutanasia, porque muchas personas que están en procesos de muerte se puede retirar, eso hay que tranquilizar a la gente que a veces se le plantea. En este caso, si no se retirara la alimentación y la hidratación, la persona seguiría viviendo. Luego es una eutanasia, pero una eutanasia en la forma que los eutanásicos no reconocen, porque es sin la voluntad del paciente. Es decir, el paciente no ha manifestado en ningún momento que quiera que se le retire este tratamiento. Se trata de una retirada de tratamiento por un criterio médico extraño que consiste en que se considera que si un sujeto vive solo con unos medios de soporte vital, pues que se le pueden retirar y entonces ya no tiene el soporte vital. Los médicos han retirado al paciente el alimento y la hidratación que recibía y le han introducido en un estado de sedación profunda. ¿Es esta una muerte digna? Desde mi punto de vista no es, porque la dignidad de la muerte está también en el cuidado y esta persona tenía derecho a ser cuidado. Aquí muchas veces se habla de sentimientos y se enfrentan sentimientos, pero es curioso que los sentimientos de los padres, ha pasado ya en varios casos, como el de Terry Schiavo, no se consideran en este caso los sentimientos de la pareja. Y los médicos no deberían actuar guiados solo por sentimientos, sino por criterios objetivos, criterios tales como que no se debe privar de la vida a un sujeto humano inocente, claro. De haberse producido esta situación en España, ¿habría alguna diferencia respecto al desenlace del caso? Hemos tenido casos similares de retirada de tratamiento en España donde la Fiscalía en Andalucía ha actuado de forma similar y donde la dirección, las gerencias de los hospitales también. Es decir, no sé si el caso, no ha habido ningún caso que ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y haya vuelto de este tipo, con una persona sin voluntad, pero sí ha habido retiradas de tratamiento instadas por hijos
que se han llevado a cabo, contra el parecer, en este caso, de los equipos médicos. Aquel sí que fue un caso mucho más sorprendente en ese sentido. Señor Serrano, gracias y muy buenas noches. Suecia presenta una orden de detención contra Julian Assange por un delito de violación. La Fiscalía del país sueco ha decidido presentar este lunes una petición para que se detenga al fundador de Wikileaks y, si el tribunal da luz verde, emitirá una orden de arresto europea. Ahora mismo está retenido en una cárcel de máxima seguridad después de que se le fuese retirado el asilo diplomático y fuese detenido hace apenas un mes por agentes británicos en la Embajada de Ecuador en Londres. 3 de los delitos por los que fue investigado Assange en Suecia prescribieron y el de violación lo hará en agosto de 2020. Explosión en un autobús turístico en Egipto que ha dejado al menos 17 heridos. Se trata del cuarto atentado terrorista que vuelve a golpear al país en los últimos 6 meses y se ha producido cerca del nuevo Gran Museo Egipcio, cuya inauguración está prevista en el plazo de un año y que está ubicado al lado de las pirámides de Giza, a las afueras del Cairo. Muchos de los heridos sudafricanos han sido hospitalizados por precaución, pero solo sufrieron heridas leves. El pasado 28 de diciembre, al menos 4 personas murieron por la explosión de una bomba casera colocada en el trayecto de un autobús de turistas en esa zona de las pirámides. La cara amable de la campaña electoral la ha hecho hoy Begoña Villacís, que ha dado a luz, y hoy hemos conocido a la pequeña. La cabeza de cartel al Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos ha recibido la alta médica este lunes del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. En Ciudadanos no confirman cuándo se reincorporará exactamente a su puesto ni si agotará la baja maternal, pero sí dicen que estará disponible, ya que ha dado a luz 9 días antes de la cita con las urnas. A su salida del hospital, Villacís ha posado con la pequeña Inés en brazos y ha atendido a los medios de comunicación allí presentes. Y nosotros nos despedimos ya, pero les dejamos como siempre con el noticiero de 1936 y después el gato al agua. Les esperamos aquí mañana a las 8:30 con más información. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Buenas noches.